¿Alguna vez has presenciado una escena tan inesperada que paralizó a todos a tu alrededor? Imagina entrar en tu casa y ver a la humilde empleada de limpieza, con el uniforme aún manchado por el trabajo, amamantando a tu bebé recién nacida, sosteniéndola en sus brazos con los ojos cerrados, como si fuera su propia madre. ¿Qué harías? ¿Gritarías? ¿La despedirías? ¿Llamarías a la policía? Pero, ¿y si te dijera que la respuesta de este hombre poderoso silenció todos los juicios y cambió 3 vidas para siempre? Esta es una historia que te tocará como pocas. Si tienes corazón, sentirás cada escena como si fuera tuya. El olor a desinfectante aún se aferraba a las manos de Rosa cuando escuchó el primer gemido proveniente de la habitación de Isadora. Fue un sonido bajo, casi un murmullo, que le provocó una opresión instantánea en el pecho. Dejó de frotar el zócalo del comedor, el paño húmedo goteando sobre el mármol frío, y levantó la cabeza como un animal en alerta. Silencio. Rosa volvió a frotar, pero sus músculos permanecieron tensos. Había algo anómalo en ese sonido. Después de 2 años limpiando aquella mansión, conocía cada ruido, cada eco, cada suspiro que guardaban sus paredes. Y aquello no era normal. El gemido llegó de nuevo, más fuerte esta vez, seguido de un llanto que cortó el aire como una cuchilla. Rosa soltó el paño de inmediato, sus manos aún mojadas secándose en el delantal arrugado. El sonido venía del segundo piso, de la habitación rosa que ella limpiaba con tanto esmero cada mañana, tocando solo lo necesario, los juguetes esparcidos y la ropita minúscula. ¿Dónde está la niñera?, murmuró para sí misma, subiendo los escalones de 2 en 2. Sus zapatillas de goma hacían un ruido sordo contra el mármol, amortiguado por la alfombra roja que cubría la escalera principal. El llanto aumentaba con cada segundo, desesperado, rasgando el silencio de la casa como un grito de socorro. Llegó a la puerta entreabierta de la habitación y se asomó. Isadora estaba en la cuna, su pequeño rostro rojo y contorsionado en agonía, sus puños cerrados golpeando el aire, su cuerpecito temblando con cada sollozo. Y Rosa sintió una punzada familiar en el pecho, ese dolor que intentaba esconder desde hacía tanto tiempo. «Señor Heitor», llamó, su voz resonando en el pasillo vacío. «Señor Heitor», intentó de nuevo, más fuerte. El despacho de él estaba en el mismo piso, pero la puerta estaba cerrada. Rosa sabía que tenía reuniones importantes por la mañana, que odiaba ser interrumpido, pero el llanto de la bebé se estaba volviendo histérico. Un sonido agudo que parecía perforarle los tímpanos y despertar algo profundo y primitivo en su vientre. Entró en la habitación, sus manos temblando ligeramente. El ambiente olía a talco y algodón suave, con un leve aroma a lavanda. Se acercó a la cuna, observando los ojitos azules de Isadora, hinchados de tanto llorar, las mejillas rosadas y mojadas de lágrimas. «¿Qué pasa, princesita?», susurró, extendiendo la mano para tocar la frente de la bebé. No tenía fiebre. ¿Dónde estaba Elena? La niñera. Debería estar allí. Miró a su alrededor y encontró una nota pegada en el espejo del tocador. «Emergencia familiar. Vuelvo por la tarde». La sangre se le heló a Rosa. Eran casi las 10 de la mañana. Isadora llevaba llorando al menos 15 minutos, y por cómo se retorcía, llevaba así mucho más tiempo. Intentó calmarla con caricias suaves en la barriguita, susurrando palabras dulces que su propia madre solía decirle, pero nada funcionaba. El llanto se agudizó, casi un grito, y Rosa sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Era como si cada lágrima de Isadora estuviera arrancando pedazos de su alma, trayendo de vuelta recuerdos que había jurado enterrar para siempre. Recuerdos de otro llanto, otro bebé, otras madrugadas sin fin. «Por favor, para allá», murmuró, tomando a Isadora en brazos con cuidado. El cuerpecito caliente se contorsionó contra ella, y Rosa sintió el olor dulce de bebé mezclado con lágrimas saladas. «Mamá está aquí». La palabra se le escapó antes de poder pensar. «Mamá». Rosa se congeló por un segundo, pero Isadora pareció calmarse ligeramente con el movimiento. Comenzó a caminar por la habitación, meciéndola suavemente, tarareando una melodía que venía de algún lugar profundo de su memoria. Pero el alivio duró poco. Isadora volvió a llorar, esta vez con una urgencia diferente. Rosa reconoció el sonido de inmediato. Era hambre.
La bebé estaba hambrienta y no había nadie para alimentarla. Bajó corriendo a la cocina, aún con Isadora en brazos. Abrió el refrigerador, buscando biberones, leche de fórmula, cualquier cosa. Encontró algunos biberones preparados, pero cuando intentó ofrecérselos a la bebé, ella los rechazó, girando el rostro y llorando aún más fuerte. No puede ser. Lo intentó de nuevo, pero Isadora empujó el biberón con fuerza, arqueando la espalda en señal de protesta. El llanto era ahora un grito continuo, desesperado, que hacía temblar a Rosa de pies a cabeza. Fue entonces cuando sucedió. Rosa sintió una extraña sensación en el pecho, un hormigueo que no sentía desde hacía 2 años. Miró hacia abajo y vio 2 manchas húmedas extendiéndose por la tela gruesa de su uniforme, justo a la altura de sus senos. Su leche había bajado. El mundo se detuvo. Rosa se quedó inmóvil en medio de la cocina, con Isadora gritando en sus brazos, mirando las manchas que crecían en su pecho como si estuviera viendo un fantasma. ¿Cómo era posible? Hacían 2 años. 2 años desde que Miguel... Pero Isadora seguía llorando, y algo dentro de Rosa tomó una decisión antes de que su mente pudiera protestar. Era instinto puro, maternal, salvaje. Subió las escaleras de nuevo, entró en la sala de lectura contigua a la habitación de la bebé y se sentó en el sillón de cuero junto a la ventana. Con manos temblorosas, Rosa desabotonó su uniforme. Isadora pareció sentir lo que estaba sucediendo, porque su llanto disminuyó a un gemido ansioso. Rosa la acercó a su pecho, y cuando los labios minúsculos tocaron su piel, fue como si el universo entero se realineara. Isadora comenzó a succionar de inmediato, con una voracidad que hizo que Rosa jadeara. El silencio que siguió fue casi sagrado, solo el sonido suave de la bebé alimentándose y la respiración pesada de Rosa, que sentía lágrimas calientes rodando por su rostro. No podía creer lo que estaba haciendo. Era una locura, era una transgresión, era lo más correcto que había hecho en 2 años. Rosa cerró los ojos, sintiendo el peso tibio de Isadora contra su pecho, y por primera vez desde la muerte de Miguel, se permitió recordar lo que se sentía ser madre, ser necesaria de esa forma absoluta, primitiva, sagrada. El sol de la mañana entraba por la ventana, creando un halo dorado alrededor de las 2. Rosa no escuchó los pasos en la escalera, no se percató de la puerta abriéndose lentamente. Estaba perdida en ese momento de plenitud. Fue solo cuando una sombra bloqueó la luz del sol que abrió los ojos y vio a Heitor, de pie en la puerta, con una expresión que nunca antes había visto. Heitor había cancelado la videoconferencia a los 15 minutos. El inversor al otro lado de la pantalla hablaba de adquisiciones y proyecciones trimestrales, pero su voz sonaba lejana, ahogada por un sonido que provenía de algún lugar de la casa. Un llanto agudo, insistente. Colgó sin ceremonias y se quitó los auriculares, esperando que el silencio de su despacho se instalara. Pero el silencio no llegó. El llanto continuaba, desde arriba, desde la habitación de Isadora. Miró el reloj. 10:20 de la mañana. Elena, la niñera, debería estar cuidando de la bebé. Se levantó de su silla de cuero, su traje italiano haciendo un suave ruido contra el tapizado. Sus pasos resonaron en el suelo de madera encerada mientras caminaba hacia la puerta. El llanto había cesado abruptamente hacía unos minutos, y ahora la casa estaba sumida en un silencio que lo inquietaba por igual. Subió la escalera principal, su mano deslizándose por el pasamanos de caoba pulida. Cada escalón le era familiar, cada tabla la conocía desde que había comprado esa mansión 5 años atrás, cuando Isadora era solo un sueño que él y Mariana compartían. Ahora subía solo, siempre solo, para ver a la hija que le quedaba. El pasillo del segundo piso estaba inundado de luz natural. Pasó por la puerta de la habitación de Isadora, que estaba entreabierta, y echó un vistazo rápido. La cuna estaba vacía, su corazón dio un vuelco, pero se obligó a mantener la calma. Elena probablemente la estaba cambiando. Fue entonces cuando escuchó un sonido bajo proveniente de la sala de lectura de al lado, un susurro suave, casi una melodía. Heitor frunció el ceño. Elena no solía cantar, de hecho, apenas hablaba. Realizaba sus tareas con una eficiencia silenciosa, exactamente como él prefería.
Se acercó a la puerta de la sala de lectura, también entreabierta. La luz dorada de la mañana se filtraba por las cortinas de lino. Empujó la puerta lentamente, sin hacer ruido, y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Rosa estaba sentada en el sillón de cuero marrón junto a la ventana, el mismo sillón donde él solía leerle a Mariana cuando estaba embarazada. Pero no era eso lo que lo impactó. Rosa tenía el uniforme abierto, y su hija, Isadora, estaba en sus brazos, amamantando. El mundo de Heitor se detuvo. Se quedó allí, de pie en la puerta, observando una escena que su mente se negaba a procesar por completo. Rosa tenía los ojos cerrados, el rostro inclinado hacia la bebé, una expresión de paz absoluta en sus facciones. Había rastros de lágrimas secas en sus mejillas y sus labios se movían en un susurro inaudible. Isadora succionaba con avidez, sus pequeños puños aferrados a la tela del uniforme de Rosa. Desde donde estaba, Heitor podía ver el perfil de la empleada, la suave curva de su cuello, la forma en que su cabello castaño se había escapado del moño que siempre usaba. Era la escena más íntima que había presenciado desde la muerte de Mariana. Sintió que algo se movía en su pecho, una emoción que no podía nombrar. No era ira, aunque sabía que debería estar furioso. No era vergüenza, aunque la situación era claramente inapropiada. Era algo más profundo, más primitivo. Era como observar un milagro prohibido sucediendo en su propia casa. Rosa abrió los ojos en ese momento, como si hubiera sentido su presencia. Cuando lo vio de pie en la puerta, su rostro se transformó instantáneamente. La paz fue reemplazada por un terror puro. Sus ojos castaños se abrieron de par en par, llenos de pánico. «Señor Heitor», jadeó, intentando apartar a Isadora, pero la bebé seguía aferrada a su pecho. Yo puedo explicarlo». Heitor no dijo nada. No podía hablar. Solo observaba a Rosa luchar por recomponerse, sus manos temblorosas intentando cerrar el uniforme sin molestar a Isadora, que había dejado de succionar y ahora lo miraba con esos enormes y curiosos ojos azules. «Discúlpeme», continuó Rosa, su voz quebrada por la desesperación. «Elena no estaba. Encontré la nota y ella no paraba de llorar. Intenté de todo, señor, el biberón, calmarla, pero ella tenía tanta hambre y yo...». Las palabras salían atropelladas, ahogadas por las lágrimas que comenzaban a rodar de nuevo por su rostro. Logró finalmente cerrar el uniforme y sostener a Isadora de forma más convencional. Pero la bebé protestó con un gemido, buscando de nuevo el pecho de Rosa. «No sé qué me pasó», susurró Rosa, mirando alternativamente a Isadora y a Heitor. «Fue instinto, supongo. Yo ya fui madre, señor, hace 2 años, y cuando la oí llorar de esa manera...». La voz de Rosa se apagó, cerrando los ojos como si las siguientes palabras fueran demasiado dolorosas. Heitor se acercó lentamente, sus pasos amortiguados por la alfombra persa. Rosa se encogió en el sillón, como si esperara que él explotara en cualquier momento, pero Heitor no lo hizo. En lugar de eso, se agachó junto al sillón, quedando a la altura de los ojos de Rosa. De cerca, pudo ver que había llorado mucho. «Rosa», dijo suavemente, y ella se sobresaltó al oír su nombre. «¿Hace cuánto tiempo que no dormía una noche entera?». La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué? «Isadora», aclaró Heitor, extendiendo la mano para tocar suavemente la mejilla de su hija. «¿Hace cuánto que no duerme una noche entera sin despertarse llorando?». «No lo sé, señor. Desde que empecé a trabajar aquí, la oigo llorar casi todas las noches». Heitor asintió lentamente. Él lo sabía. Dios, ¿cómo lo sabía? Las noches interminables, los gritos, la sensación constante de fracaso, y ahora, por primera vez en meses, Isadora estaba completamente relajada en los brazos de una extraña. No una extraña, una madre. «Rosa», dijo de nuevo, su voz más baja, «háblame de tu hijo». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas al instante. «Miguel», susurró, «murió a los 2 meses, síndrome de muerte súbita. Una mañana desperté y él estaba
No pudo terminar. Lo siento mucho, dijo Heitor, y las palabras salieron cargadas de una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. Por eso cuando la oí llorar así, no pude ignorarlo. Fue más fuerte que yo, señor. Sé que estuvo mal. No estuvo mal, la interrumpió Heitor, y Rosa lo miró con los ojos desorbitados. Rosa, mírala. Ella bajó la vista hacia Isadora, que ahora dormía profundamente en sus brazos, su rostro una imagen de paz absoluta. No duerme así desde hace meses, murmuró Heitor, acariciando el cabello fino de su hija. Hiciste algo que nadie ha podido hacer. La noticia, o más bien el rumor, se esparció por la mansión como fuego en un campo seco. Rosa lo supo no por palabras directas, sino por la atmósfera cargada que la recibió cuando bajó a la cocina para el almuerzo. Lo sintió en las miradas furtivas de los otros empleados, en los susurros que cesaban abruptamente cuando ella se acercaba, en las sonrisas forzadas que no lograban ocultar el juicio en sus ojos. La cocina, que normalmente era un espacio de camaradería ruidosa durante el descanso, se había convertido en un tribunal silencioso, y ella era la acusada. Carmen, la gobernanta, una mujer de unos 50 años que regía el funcionamiento de la casa con mano de hierro, fue la primera en erigirse como fiscal. Rosa, dijo, plantándose en medio de la cocina con los brazos cruzados sobre el pecho, una postura que irradiaba autoridad y desaprobación. Necesito hablar contigo. Rosa estaba de espaldas a ella, lavando los platos del almuerzo, sus manos sumergidas en el agua caliente y jabonosa. El olor a detergente de limón se mezclaba con el aroma residual de ajo y cebolla que aún flotaba en el aire. No se giró para encarar a Carmen, pero sus hombros se tensaron automáticamente, preparándose para el ataque. «Estoy ocupada, Carmen», murmuró, frotando un plato con más fuerza de la necesaria. «¿Demasiado ocupada para explicar lo que estuviste haciendo esta mañana?», replicó Carmen, su voz afilada, cargada de un veneno mal disimulado. «Porque he oído cosas, Rosa, cosas que me hacen cuestionar si entiendes cuál es tu lugar en esta casa». Rosa finalmente se giró, secándose las manos en el delantal ya húmedo. Carmen estaba allí, con su cabello gris recogido en un moño tan apretado que parecía estirar la piel de su rostro. Llevaba 15 años trabajando para la familia, mucho antes de que Rosa llegara, y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Era la guardiana de las tradiciones y las jerarquías de la mansión. «¿Mi lugar?», repitió Rosa, esforzándose por mantener la calma en su voz. «Tu lugar es limpiar, fregar, organizar. No es hacer lo que hiciste con la niña esta mañana», dijo Carmen, casi escupiendo las palabras. «Por Dios, Rosa, ¿en qué estabas pensando?». Rosa sintió que la sangre le subía al rostro. Estaba pensando en una bebé que lloraba sin parar porque no había nadie para cuidarla. «Elena cobra un sueldo para eso», espetó Carmen. «Elena no estaba aquí», explotó Rosa, su paciencia finalmente agotándose. Dejó una nota diciendo que tenía una emergencia. Isadora estaba sola, llorando desde hacía horas, y el señor Heitor estaba en una reunión. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Dejarla llorar hasta que se ahogara? Carmen retrocedió un paso, visiblemente sorprendida por la vehemencia de Rosa. La empleada de limpieza siempre había sido callada, sumisa. Alguien que mantenía la cabeza gacha y hacía su trabajo sin rechistar. Esta versión de Rosa, con los ojos brillando de rabia y la voz cargada de emoción, era completamente desconocida para ella. «Deberías haber llamado al señor Heitor», dijo Carmen, pero su voz había perdido parte de su convicción. «Lo llamé 2 veces. No respondió. ¿Así que debía esperar mientras una bebé sufría?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una tensión que hizo que el estómago de Rosa se contrajera. Podía ver en los ojos de Carmen que la gobernanta no tenía una respuesta para eso, pero también sabía que no importaba. Lo que importaba eran las reglas no escritas de esa casa, las jerarquías invisibles que dictaban quién podía hacer qué. «Lo que hiciste fue inapropiado», sentenció Carmen finalmente, su voz más baja ahora, pero aún firme. «Una empleada de limpieza no hace eso, especialmente no con la hija del patrón». «¿Hacer qué, Carmen? ¿Cuidarla? ¿Mostrar compasión?».
Sabes muy bien de lo que hablo, replicó Carmen, sus mejillas sonrojándose ligeramente. Lo que hiciste fue íntimo, personal. Cruzaste todas las líneas. Rosa sintió que algo se rompía dentro de ella. Ya no era solo rabia, era dolor. Dolor por ser juzgada por hacer lo que cualquier madre haría, por ver su gesto de amor transformado en algo sucio y vergonzoso. Salvé a esa bebé de horas de sufrimiento, dijo en voz baja. Si eso está mal, entonces ya no sé qué está bien. Antes de que Carmen pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió y Marcos, el chofer, entró. Se detuvo en seco al percibir la atmósfera eléctrica, sus ojos yendo de Carmen a Rosa y viceversa. Disculpen, dijo claramente incómodo. Solo venía por un vaso de agua. Adelante, Marcos, dijo Carmen recuperando rápidamente su compostura de jefa. Quizás tú puedas ayudar a Rosa a entender algunas cosas. Marcos se dirigió al refrigerador, pero Rosa podía sentir que estaba escuchando cada palabra. Era un hombre de mediana edad, que trabajaba para la familia desde hacía casi 10 años y siempre había sido cordial con ella. Pero ahora había algo diferente en su postura, una cautela que no existía antes. Marcos, continuó Carmen, ¿no crees que hay una diferencia entre los empleados de esta casa? Entre aquellos que trabajan directamente con la familia, como Elena o tú, y aquellos que, bueno, que mantienen la casa funcionando. Rosa sintió la bofetada verbal. La estaban poniendo en su lugar, recordándole que era solo la empleada de limpieza, el eslabón más bajo en la cadena de mando de la casa. Marcos cerró la botella de agua y se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Rosa por un instante, y ella vio algo que la sorprendió. No era juicio, sino algo parecido a la compasión. Creo que cada uno hace lo que puede con lo que tiene, Carmen, dijo con cuidado. Y a veces las situaciones exigen más que nuestro trabajo normal. Carmen frunció el ceño, claramente insatisfecha con la respuesta diplomática. Lo que quiero decir es que hay un orden natural de las cosas, un lugar para cada persona. ¿Y cuál es mi lugar, Carmen?, preguntó Rosa, su voz cargada de una amargura que no pudo ocultar. Porque esta mañana, mi lugar estaba al lado de una bebé que me necesitaba, y por primera vez en 2 años, me sentí útil. La confesión se le escapó antes de que pudiera detenerla, y vio a Carmen parpadear, sorprendida. Marcos también la miró con más atención, como si la viera por primera vez. Rosa, comenzó Marcos, pero fue interrumpido por la llegada de Elena, que entró en la cocina con los ojos enrojecidos y el rostro tenso. «Hola», dijo en voz baja, dirigiéndose principalmente a Carmen. «Ya he vuelto. ¿Cómo está Isadora?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa sintió que todos los ojos se volvían hacia ella y supo que había llegado el momento de la verdad. Elena aún no sabía lo que había pasado, pero estaba a punto de descubrirlo. «Elena», dijo Carmen, su voz adoptando un tono oficial. «Tenemos que hablar de algunas irregularidades que ocurrieron en tu ausencia». Rosa se tomó la libertad de cuidar de Isadora de una manera que consideramos inapropiada. Cada palabra estaba cargada de peso y juicio. Elena se giró hacia Rosa, sus ojos abriéndose ligeramente. «¿Qué pasó?» Rosa respiró hondo, preparándose para la tormenta. Isadora estuvo llorando durante horas. No pude calmarla de ninguna manera. Así que yo la amamanté. El shock en el rostro de Elena fue instantáneo y total. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. Se quedó allí, procesando la información como si las palabras de Rosa estuvieran en un idioma extranjero. «¿Tú qué?» La bebé estaba desesperada, se defendió Rosa. Intenté de todo primero, pero rechazó el biberón, rechazó todo lo demás. Y cuando la tomé en brazos, mi leche bajó. «Eso es imposible», dijo Elena, negando con la cabeza. «No puedes. Simplemente no funciona así». «Funciona si ya has sido madre», dijo Rosa en voz baja. «Si tu cuerpo recuerda». El silencio volvió a caer, roto solo por el zumbido del refrigerador. Rosa podía sentir el peso de las miradas, de los juicios, de las conclusiones que se estaban sacando sobre quién era y qué había hecho. «¿Y el señor Heitor?», preguntó Elena,
su voz casi un susurro. Él lo sabe. Me encontró, admitió Rosa. No gritó, no me despidió, solo miró. ¿Cómo que solo miró?, intervino Carmen, su voz subiendo una octava. Debería haberte despedido en el acto. Lo que hiciste fue... ¿Fue qué, Carmen?, una voz grave preguntó desde la puerta. Todos se giraron para ver a Heitor de pie en la entrada de la cocina, su impecable traje contrastando con la tensa atmósfera del lugar. Sus ojos recorrieron el grupo, deteniéndose en Rosa por un momento antes de fijarse en Carmen. «Señor Heitor», tartamudeó Carmen, claramente sorprendida. «Yo solo estaba aclarando algunas cuestiones sobre los límites apropiados para los empleados». «Límites apropiados», repitió Heitor, su voz neutra pero cargada de algo que Rosa no pudo identificar. «¿Y cuáles serían esos límites, Carmen?» «Bueno, señor, cuando un empleado se toma libertades que no le corresponden, especialmente en asuntos tan personales que involucran a su hija». «Mi hija durmió 3 horas seguidas por primera vez en meses», la interrumpió Heitor. 3 horas, Carmen. Sin llorar, sin agitarse, sin despertarse en pánico. El silencio en la cocina se hizo aún más denso. Rosa podía oír los latidos de su propio corazón. ¿Heitor la estaba defendiendo o simplemente exponiendo los hechos antes de despedirla? «Rosa», dijo Heitor, y ella levantó la vista para encontrarse con sus ojos. «Me gustaría hablar contigo en mi despacho, ahora». Rosa asintió, sus piernas temblando ligeramente mientras se dirigía a la puerta. Al pasar junto a Heitor, pudo oler el sutil aroma de su colonia, mezclado con algo más cálido, más humano. Él la siguió fuera de la cocina, dejando un silencio mortal tras de sí. Mientras caminaban por el pasillo hacia el despacho, Rosa no pudo evitar pensar que este podría ser el último paseo que daría por esa casa como empleada. Y, extrañamente, lo que más le dolía no era la perspectiva de perder el empleo, sino la idea de no volver a ver a Isadora. El despacho de Heitor olía a cuero y madera barnizada. Rosa nunca había entrado allí. Era un santuario masculino lleno de libros, cuadros sobrios y un escritorio de caoba que parecía más grande que toda su sala de estar. Heitor cerró la puerta con un suave clic. Le indicó que se sentara en uno de los sillones de cuero, pero ella dudó, mirando su uniforme manchado. «Puedes sentarte, Rosa», dijo él, su voz más suave de lo que esperaba. Ella se sentó en el borde del sillón. Heitor rodeó el escritorio y se sentó, inclinándose hacia adelante. «Carmen tiene 52 años», comenzó, tomándola por sorpresa. «Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Para ella esta casa lo es todo. Ve los cambios como amenazas, y lo que hiciste hoy fue un cambio muy grande». «Sé que fue inapropiado, señor. Sé que crucé los límites, pero...» «Rosa», la interrumpió suavemente. «Mírame». Ella levantó la vista y vio pequeñas arrugas alrededor de sus ojos azules, líneas que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones solitarias. «Háblame de tu hijo». La pregunta la golpeó como un puñetazo. Nadie le había preguntado por Miguel en más de un año. «¿Por qué quieres saber?» «Porque necesito entender», respondió él con una sinceridad que la desarmó. «Necesito entender cómo una mujer que perdió a su hijo puede dar lo que tú le diste a Isadora hoy». Con la voz entrecortada, Rosa le contó la historia de Miguel. El embarazo perfecto, el parto saludable, la alegría inmensa, y luego, la tragedia inexplicable de la muerte súbita. El vacío, el dolor, la culpa. «Lo siento mucho», dijo Heitor cuando ella terminó, y había algo en su voz que hizo que Rosa lo mirara de nuevo. Vio una tristeza familiar en sus ojos. «Usted también perdió a alguien», dijo ella, más como una afirmación que como una pregunta. Heitor asintió. «Mariana, mi esposa, murió en el parto. Complicaciones». Sostuvo a Isadora en sus brazos durante exactamente 17 minutos antes de... No necesitó terminar. Rosa entendió. Eran 2 supervivientes, unidos por pérdidas que los habían cambiado para siempre. «Por eso Isadora llora tanto», susurró Rosa. «Extraña a su madre». «Los médicos dicen que los bebés no tienen memoria del útero», dijo Heitor, pero su voz estaba llena de dudas. «Están equivocados», afirmó Rosa. «Los bebés saben.
sienten cuando falta algo importante. Heitor se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Todavía? ¿Produces leche?, preguntó sin volverse. La pregunta íntima hizo que el rostro de Rosa ardiera. No, es decir, no debería. Miguel murió hace 2 años, pero a veces, cuando me emociono mucho, o cuando oigo llorar a un bebé, tu cuerpo recuerda, completó Heitor. Sí, susurró ella. Es como si no supiera que Miguel se ha ido. Heitor se giró para encararla, y Rosa vio una nueva intensidad en sus ojos. Rosa, lo que voy a preguntarte puede sonar extraño, pero ¿te gustaría cuidar de Isadora, oficialmente? Rosa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo? Elena es competente, pero no puede calmar a Isadora como tú lo hiciste hoy. Y después de lo que vi esta mañana, creo que Isadora te necesita tanto como tú a ella. Señor, ¿y la limpieza? ¿Qué dirán los demás? Heitor se arrodilló frente a ella, su proximidad haciéndola sentir mareada. Rosa, mi hija durmió por primera vez en meses hoy. Durmió profundamente, en paz. Tú hiciste eso. Extendió la mano y tocó suavemente su mejilla, secando una lágrima que se había escapado. No me importa lo que digan los demás, no me importan las convenciones, me importa mi hija. Y tú eres lo que ella necesita. No sé si puedo, susurró ella. ¿Y si me apego demasiado? ¿Y si salvas a mi hija? La interrumpió él. ¿Y si traes paz a esta casa? ¿Y si nos salvas a los dos? Rosa abrió los ojos y se encontró con los de él, tan cercanos que podía ver su propio reflejo. Vio la misma vulnerabilidad, la misma esperanza asustada que sentía en su propio corazón. ¿Salvarnos?, repitió. Heitor no respondió con palabras. Se inclinó y presionó sus labios contra la frente de ella. Un beso casto, casi paternal, pero cargado de una emoción que hizo que el corazón de Rosa se acelerara. «Quédate», murmuró. «Por favor, quédate con nosotros». Y en ese momento, sentada en ese sillón de cuero, con el olor a madera y café a su alrededor y el calor de la mano de Heitor aún en su rostro, Rosa supo que su vida había cambiado para siempre. «Sí», susurró, «me quedo».